hace muchos años y nos va a contar sobre universalidad del escaleo en el colapso de campos escalares no masivos en la era cuántica de Lazo. Hubo gente que se asustó con el título, pero después le dijimos que no, que era... Bueno. Sí, este es el trabajo en realidad de Florencia, ¿no? El trabajo de tesis de Florencia. El orientador Rodolfo y nos ayudaron Luis Lehner y Steve Liebling. Luis Lehner es un físico argentino que está en Perimeter Institute, y Steve Liebling en Long Island University, ellos son expertos numéricos. La primera pregunta que deben tener es el trabajo de Florencia, porque lo estás contando vos. Y la razón es que quería contar un poco la historia del tema para motivarlo, porque si no suena un poco abstracto, muestra el título. Y yo he tenido la suerte de estar cerca de algunos de estos capítulos de la historia, el tema ya tiene unos 30 años. Así que bueno, ¿de qué se trata todo esto? En 1993, Matt Chopwick, que era en ese momento un postdoc en la Universidad de Toronto, ahora es profesor en la Universidad de Columbia Británica canadiense, resolvió las ecuaciones de Einstein con simetría esférica acopladas a un campo escalar sin masa numéricamente. Ahora, dado que en la audiencia esta no solo hay relativistas, sino que veo que hay astrónomos serios, físicos serios, etc., tengo que empezar confesando algo, y es que no creemos que existan campos escalares no masivos macroscópicos en la naturaleza. Es decir, que esto es un problema, si se quiere, de interés puramente académico, o, como dice otra gente, física matemática, que esencialmente es matemática que no le interesa a los matemáticos. Bueno, antes de que se empiecen a escapar, después de que confesé la verdadera naturaleza de este tema, vale aclarar que el tema suscitó gran interés. El trabajo de Chopwick, que salió en Physical Review Letters en 1993, tiene casi cerca de 1000 citas. El trabajo este fue enviado al Physical Review Letters en diciembre del 92. En esa época el archivo GRQC tenía 4 meses de existencia. Astro PH tenía creo que 10. Y la gente no mandaba al archivo su trabajo. Entonces Matt no lo mandó, no está en el archivo. Pero si hubiera estado en el archivo, estaría entre el top 25 más citado en la historia. Entonces, ¿cómo se conjuga esto de que un tema totalmente de interés académico que no ocurre en la naturaleza atraiga tanto interés? Por una explicación es que hay muchos relativistas dando vueltas sin nada que hacer, pero digamos, dejemos esa de lado. Básicamente, la gente encontró la dinámica de este sistema fascinante, y así que pensaba que iba a fascinarlos un poco con ella. Matt estudia familias monoparamétricas de datos iniciales. Para ser concretos, consideremos esta familia, que es un perfil gaussiano para el campo escalar, centrado en algún punto, con un cierto ancho y con una cierta amplitud. Dejemos fijo el ancho y el centro, y vamos a jugar con la amplitud, a eso se refiere con monoparamétricas. O sea, esto es en simetría esférica, ¿no? Si el campo escalar saca hasta el origen, un cero, tiene una gaussiana en algún lugar, y es simetría esférica, así que es un casco así del campo escalar. Y se pone la derivada de manera que el campo tenga velocidad entrante, eso no importa mucho los detalles. Entonces, ¿qué pasa si uno estudia la dinámica de esto? Y vamos a jugar con la amplitud, ¿no? Entonces, primero, para hacer las cosas conservadoras, empecemos con una amplitud muy chica, o sea, 10 a menos 5. ¿Qué es chico, qué es grande? En un minuto va a estar claro. Digamos 10 a menos 5. Entonces, el campo escalar, con una amplitud muy chica, la gravedad no es muy importante y se propaga como en espacio-tiempo plano. Los campos escalares sin masa en espacio-tiempo plano se mueven a la velocidad de la luz, no se pueden quedar quietos. Así que lo que uno tiene este casco de campo escalar de perfil gaussiano, lo que hace es el casco se mueve, sí. ¿Hay un cuadrado fractal? Sí, el cuadrado fractal. Sí. Pero no importa, como vamos a ver pronto. Como vamos a ver pronto, no importa eso. Uno tiene el casco se mueve a la velocidad de la luz entrante, entonces simplemente viene y se dispersa al infinito. Y eso es todo. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es fascinante, ¿no? Y no lo es. Para que sea más interesante, vayamos al otro extremo. En lugar de 10 a menos 5 acá, pongamos 10 al 6. Entonces la gravedad ahora sí es muy importante, la amplitud del campo es grande. El campo comienza moviéndose a la velocidad de la luz, pero cuando se acerca al origen hace y se forma un agujero negro. Es decir, el campo queda atrapado atrás de un horizonte. El campo sigue moviéndose a la velocidad de la luz, pero el horizonte también se mueve a la velocidad de la luz y el campo no puede salir. Y de hecho, esas son las dos únicas, dinámicas, digamos, los dos únicos estados finales posibles del sistema. O se dispersa infinito,
o forma un agujero negro. Los campos escalares sin masa no pueden formar configuraciones estables, por ejemplo estrellas. Para hacer una estrella con un campo escalar hay que poner un potencial, ¿no? Es estrella de bosón, se llama. Ahora, supongamos que en lugar de 10 a la 6 yo lo bajo a 10 a la 5 esto. Entonces el campo entra y forma un agujero negro nuevo, pero la masa va a ser un poco más chica, porque había menos campo escalar para empezar. Y si pongo 10 a la 4, hago lo mismo, formo un agujero negro más chico. Y a esta altura ya se le metió en la cabeza una pregunta, ¿y va a poder seguir haciendo eso indefinidamente? ¿O va a llegar a un punto en el cual se forma un agujero negro de tamaño mínimo y a partir de ahí, cuando baja más la amplitud, no se forma nada? Bueno, esta pregunta, hasta que vino Chortwick, no tenía una respuesta clara. Alguna gente argumentaba que el problema no tiene ninguna escala de masa característica. Esto es gravedad clásica, así que las únicas constantes de acoplamiento que no tiene son G y C, y con G y C no se puede armar una masa. Si uno tuviera H barra, sí puede formar la masa de Planck, pero acá no hay H barra porque es un problema clásico. Así que alguna gente decía, basándose en ese razonamiento, no. Uno va a poder bajar la amplitud, formar agujeros negros más chicos, indefinidamente tan chicos como uno quiera. Otra gente decía, bueno, pero la relatividad general es una teoría no lineal, podría haber algo parecido a un solitón, algún instantón, alguna cosa rara que determine una masa mínima de alguna manera no lineal. Bueno, esto Chortwick lo resolvió con sus simulaciones numéricas. Básicamente este es el resultado. Es decir, si yo tomo la amplitud, empiezo con amplitud 0, evoluciono, el campo entra, se va, no se forma un agujero negro, si la masa del agujero negro final es 0. Empiezo a aumentar un poquito la amplitud, sigo no formando agujero negro, más 0, hasta que eventualmente llego a una amplitud crítica, P estrella, en el cual empiezo a formar agujeros negros y también, como él lo podía determinar, porque es numérico el estudio, la masa más chica que podía formar era tan chica como él quería. La masa final del agujero negro que uno forma tiene esta forma de ley de potencia, donde si este es P estrella, como P menos P estrella, da una potencia beta. Nuevamente ustedes podrán decir, pero eso no, tampoco es muy interesante, ¿no? Esto más o menos podríamos haberlo especulado nosotros mismos, y después todos estamos teniendo una familia de datos particular, entonces, ¿cuál es el interés de esto? Un sistema que no existe, una familia de datos particular, en fin, se empieza a poner un poco esotérico, cada vez más esotérico. Bueno, ahí vino la primera sorpresa, y es que Chortwick repitió el experimento utilizando otras familias de datos iniciales. Por ejemplo, voy a poner el cuadrado que me falta, puso cubo, tomó seno de x sobre x, es decir, algo así, y lo que notó es que no importaba qué familia de datos iniciales tomaba, el comportamiento de la masa del agujero negro final era siempre el mismo, con una ley de potencia universal, con una ley de potencia beta que mucha gente especulaba parecía como 1 sobre g. Acá está el mismo gráfico, pero en escala logarítmica logarítmica, es decir, este punto está en menos infinito infinito, y lo que muestra acá Chortwick para 3 distintos familias de datos iniciales es el exponente superpuesto. O sea, las curvas se corren porque es proporcional, porque el coeficiente de proporcionalidad varía de sistema a sistema, pero el exponente es siempre el mismo. Notablemente, no importa qué parámetro uno tome, siempre el resultado es el mismo. Por ejemplo, podríamos haber mantenido fijo la amplitud y jugar con el ancho de la gaussiana, o mantener fijo el ancho y la amplitud de la gaussiana y jugar con el punto de origen, y hubiéramos obtenido siempre el mismo resultado. Así que esto vino como una sorpresa, porque ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este número que tiene que ver este número con nada? ¿Y por qué hay esta universalidad en relatividad general? Mucha gente empezó a hacer analogía, como decir, bueno, esto se parece a una transición de fase. Hay dos fases, no agujero negro, sí agujero negro. Hay un parámetro de orden, que es la masa, que es 0 en una fase, no 0 en otra. Hay una ley de potencia con un exponente universal, como en transiciones de fase de tipo 2. Otra gente decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con una transición de fase? Este es un sistema, es un campo clásico, digamos. La transición de fase normalmente uno lo asocia con sistemas mecánico-estadísticos, donde se producen correlaciones de largo alcance y cosas por el estilo. Acá no hay nada mecánica estadística, es un sistema mecánico clásico determinista, ¿no? Así que, ¿por qué tendría esto que ver algo con una transición de fase? Pero las sorpresas no terminaron aquí. Chortwick tenía un código numérico muy avanzado para la época. El código de él tiene lo que se llama redes adaptivas, es decir, puede poner más puntos en el espacio y más puntos en el tiempo, como sea necesario para mantener el nivel de exactitud que él quiera en la solución.
y otras técnicas numéricas bastante sofisticadas, como la llamada extrapolación de Richardson, en la cual uno hace una simulación para una red dada, luego hace una simulación para una red doble, más chica, y luego no se queda con ninguna de las dos, sino que a partir de ambas extrapola cuánto sería una simulación de separación cero, ¿no? Estas técnicas eran muy novedosas en esa época. El algoritmo que él utilizaba para hacer el refinamiento, llamado de Berger y Oliger, existía hacia los 5 años, y este fue el primer código en relatividad en utilizar este tipo de técnicas. Hoy en día son mucho más comunes, casi todos los códigos hoy en día que hacen colisiones de agujeros negros, por ejemplo, incluso en 3 dimensiones. Este es un código 1 más 1 dimensional, recordemos que estamos en simetría esférica. Hoy en día códigos 3 más 1 dimensionales tienen este tipo de técnicas, así que se ha vuelto bastante más común, pero en esa época esto era algo bastante, digamos, novedoso e impresionante. Él con este código muy sofisticado empezó a explorar qué pasaba cerca de la transición de fase. Por ejemplo, si vengo con amplitudes tales que no se forman agujeros negros, pero cerca de aquí, o vengo con amplitudes que forman agujeros negros muy chiquitos. Y él lo que observó es que el campo, supongamos que venimos primero de subcrítico, de aquí abajo, el campo escalar parece empezar a tener dudas acerca de qué hacer. Es decir, el campo escalar viene y en lugar de dispersarse a infinito, sale, trata de caer de nuevo y se va de nuevo. Y si yo me pongo más cerca de criticalidad aún, el campo escalar tiene más dudas. Viene y hace un par de oscilaciones así. En realidad, estoy siendo un poco mentiroso en lo que digo, porque las oscilaciones no son en T y R, sino que tienen lugar en logaritmo de T, logaritmo de R, lo cual quiere decir que si la primera es así, la segunda es así, y la tercera prácticamente invisible. De ahí este código con refinamiento de redes fuera tan importante. Lo que observó Chopwick empíricamente es que todas las variables del problema, excepto cualquier variable del problema, si la escribimos en términos de variables logarítmicas, hay algunos detalles más, no se ve aquí, corrimientos y qué sé yo, simplemente desplazándola una cierta cantidad, se reproducía la misma variable. Se tenía periodicidad aproximada, porque todo esto lo veía numéricamente, en el plano logaritmo de R, logaritmo de T, con un peligro de 3.44 que es nuevamente universal. Es decir, no importaba qué dato inicial usara, no importaba qué parámetros usara para jugar, este tipo de comportamiento era universal. Acá hay otro diagrama de trabajo de Chopwick, donde toma una de estas familias y simplemente lo que está mostrando con los dos puntitos blancos y negros es la solución, y la solución desplazada en T y R, y la superpone, y como se ve son exactamente la misma. Así que bueno, esto realmente vino como una gran sorpresa. ¿Qué es esto? Y era encima todo numérico, así que no se podía estar completamente seguro de que, por ejemplo, esto fuera una simetría exacta. Y de hecho no lo es, porque como dije, la solución viene, oscila un par de meses y después se va. La oscilación dura nada más que un par de veces, 2 o 3 veces. Creo que lograba numéricamente 2 o 3 en el mejor de los casos. Porque claro, debido al periodo que tiene 3.44 en el logaritmo, es un factor más o menos 30, se achica cada vez y eso lo hace muy difícil de ver. Entonces, ¿qué es todo esto? O sea, ¿de dónde sale toda esta universalidad en la ley de potencias y en estas oscilaciones? Y la imagen que se formó en la mente de mucha gente es una imagen así. Y esta imagen la dibujé a mano, porque es una concepción de un artista de lo que es el espacio de fases de este sistema. Porque el espacio de fases de este sistema es infinito dimensional, con lo cual no se puede dibujar así, ¿no? No puede ser un garabato, pero no tiene precisión el garabato. La idea que surgió en mucha gente es que el espacio de fases de este sistema tiene esta solución crítica que da vuelta para siempre, oscila para siempre, pero uno nunca la puede alcanzar. Con estas simulaciones al estilo Chopwick, donde uno colapsa algo, uno viene y, si está cerca de la criticalidad, se va a acercar, va a seguir a la solución crítica un poco y después va a formar, o se va a dispersar al infinito, o va a formar un agujero negro. Y por supuesto uno puede formar un agujero negro o irse al infinito sin pasar cerca nunca de la criticalidad. Pero si uno sintoniza las cosas, puede acercarse a esta solución. Pero bueno, esto es un dibujo, ¿no? O sea, se puede hacer algo con esto, se puede probar algo con esto. Y la persona que lo hizo fue Carsten Guldach. Carsten y yo éramos postdocs en la Universidad de Utah en el año 93, cuando explotó todo esto de Chopwick. Y nosotros estábamos trabajando con un código para estudiar campos escalares con simetría esférica, con otros motivos. Queríamos estudiar los momentos finales de las colisiones de agujeros negros, lo que se llaman los modos cuasinormales.
Pero cuando vimos esto de Choptic, dije, nosotros podemos hacer lo mismo con el código nuestro. Entonces fuimos, corrimos y reprodujimos la ley de potencia de Choptic. Y de hecho fuimos los primeros en reproducir la ley de potencia de Choptic independientemente. No es que hiciera falta ser reproducida, digamos, nadie dudaba de la simulación de Choptic. Nuestro código no tenía redes adaptivas, así que no podíamos ver los ecos, solo podíamos ver la ley de potencia. Pero nuestro trabajo tuvo un efecto psicológico importante, y es que la gente estaba muy impresionada con todo esto de Choptic y sus redes adaptivas. Cuando vieron que nosotros lo podíamos hacer, se pusieron todos a trabajar en el tema, porque si esto lo hacen, nosotros también. Así que bueno, yo después de Utah me fui y me puse a hacer otras cosas, pero Karsten siguió trabajando en esto, y lo que decidió hacer fue tomar en serio la periodicidad en variables logaritmo de t, logaritmo de r, que sugirió Choptic. Y entonces decidió escribir las ecuaciones de Einstein con dicha periodicidad. Formuló las ecuaciones de Einstein como un problema de valores de contorno, un contorno cuadrado, en el plano log t log r, con condiciones de contorno periódica, que aquí y allá era igual, aquí y allá era igual, y dejó el periodo de la periodicidad como un autovalor. Es decir, lo formuló con un problema de autovalores de contorno. ¿El problema de autovalores de contorno? Trivial, fue agarró numerical recipes, se fijó, buscó un algoritmo, resolvió y encontró una solución. Y el autovalor que le salió era 3.4439, y si comparamos con Choptic, tiene 2 dígitos más que Choptic, porque digamos, él tiene la solución exacta en algún sentido, numérica, pero digamos, Choptic solo se podía acercar a esa solución con su simulación, mientras que él la tiene. Es decir, había resuelto las ecuaciones de Einstein y había encontrado la solución crítica, es decir, una solución que en un cuadradito así resuelve las ecuaciones de Einstein, después uno simplemente la copia indefinidamente en el futuro y el pasado en el tiempo, y desde cero hasta infinito, es una solución que se oscila por todos lados, no es asintóticamente plana, porque oscila hasta el infinito y oscila hasta el infinito futuro, y las soluciones de Choptic se acercan un rato y por un periodo, y luego se alejan de la misma. ¿Esa solución no se puede hacer analíticamente? Para este problema no, para otros sí. Pero Gundlach fue más allá. Decidió tomar esta solución que tenía y le hizo perturbaciones. Esto no es tan difícil como suena. Las ecuaciones de Einstein con simetría esférica son 3 ecuaciones. Si uno las linealiza, las perturbaciones linealizadas, son 3 ecuaciones lineales. El único desafío aquí es que, claro, la solución de background que uno está perturbando es conocida numéricamente, pero eso no es un problema. Simplemente quiere decir que las ecuaciones lineales que yo tengo tienen coeficientes que tengo que ir a leerlos a un archivo. Pero es totalmente factible. Así que agarró, hizo eso, y notablemente la solución que tenía le salió que era inestable y que las perturbaciones se desviaban exponencialmente con un exponente de diácono de 0,374. El exponente de Choptic, ahora con un dígito más, mostrando que no tiene nada que ver con 1 sobre L, que es lo que la gente había especulado. Ese había resuelto el problema. Descubrió el problema del origen de ambos números en la relatividad general. Esto abrió más o menos compuertas para que la gente estudiara esto en otros sistemas y que tienen un poco más de contacto con la realidad. Andrew Abrahams y Chuck Evans estudiaron el mismo problema para la implosión de ondas gravitacionales. Es decir, armaron una onda gravitacional, la implotaban y formaban un agujero negro. Y esto técnicamente puede pasar en la naturaleza. Las ondas gravitacionales pueden implotar y formar un agujero negro. No sé cómo se haría eso, no sé qué sistema podría hacer semejante cosa, pero en fin. Y lo desafiante de este trabajo fue que no existen ondas gravitacionales con simetría esférica, así que para estudiar esto hubo que irse más allá de la simetría esférica, simetría axial, y eso en esa época era el borde de lo que se podía hacer computacionalmente. Así que gastaron varios meses de supercomputadora para hacer las simulaciones. Tuvieron suerte que el periodo de la oscilación, en este caso, es un poco más grande que el de Choptic, con lo cual, sin tener redes adaptivas, pudieron ver una oscilación. Andrew Abrahams, porque trabajaba en estos temas esotéricos, no consiguió trabajo, así que se fue a trabajar a JP Morgan, donde se convirtió en el head quant, se volvió millonario hace un par de años, se jubiló y ahora tiene un tambo orgánico en la Sierra Nevada. Relativista con la carrera, de acuerdo a la revista Forbes, conoce a cada vaca por nombre. Relativista con una de las carreras más notables que ha habido. Chuck Evans, que es profesor en Carolina Norte con un estudiante llamado Richard Coleman, estudió el colapso de radiación incoherente. Es decir, si uno tiene radiación electromagnética no dirigida en forma de una onda electromagnética, si uno tiene una superposición random de ondas electromagnéticas,
Eso se puede estudiar y es equivalente a tener un fluido con ecuación de estado P igual ρ sobre 3. Y mostraron que también había este fenómeno ahí. Esto también puede pasar en la naturaleza en principio, no sé quién va a poder comprimir un gas de fotones para formar un agujero negro, pero en principio podría pasar. Y para contestar la pregunta de Mike, este es uno de los casos en los cuales tanto la solución autosimilar como las perturbaciones se pueden hacer todas analíticamente. El exponente aquí vale un medio. Algo que no tiene nada que ver con la realidad es que los teorías de cuerdas rápidamente encontraron, un año después, comportamiento similar en este modelo de teoría de cuerdas. Y bueno, después simplemente se abrieron las compuertas y acá hay una lista, esto del Living Reviews de Karsten, de todos los sistemas que se estudiaron: fluidos perfectos, fluidos de Blasov, campos escalares reales, sin masa, con masa, conformemente acoplados, 5 dimensiones, 6 dimensiones. No sé si ninguna de estas cosas existe tampoco, ¿no? Campos complejos, campos vectoriales masivos, Brans-Dicke, Young-Mills, Schirmer. Young-Mills existe, pero existe confinado, no existe clásico como esto, así que nada de esto existe. Y no sé que hay 3 columnas acá, con referencias. Esta es la gente que hizo para este sistema lo de Choptuik, es decir, el colapso. Esta es la gente que hizo lo de Gundlach 1, y esto es la que hizo la de Gundlach 2, es decir, las perturbaciones. Así como ven, una industria con este tema que justifica las 1000 citas casi del trabajo de Choptuik. Bueno, prometí que algo con la realidad podría tener que ver, y para los astrónomos en la audiencia, algunos astrofísicos encontraron que esto podía tener algo que ver con lo que se llama la función de masa de agujeros negros primordiales. No sé qué está en el departamento de astrofísica, todos. Básicamente la idea es que cuando hay transición de fase en el universo temprano, se pueden formar agujeros negros debido a las transiciones de fase. Los agujeros negros tienden a ser chicos que se forman. Y justamente, entonces, cuando el agujero negro se forma chico, incluso puede ser formado por un campo escalar en una transición de fase, estos resultados de Choptuik se aplican. Y aparentemente modifican un poco la expectativa de las masas de los agujeros negros primordiales. Yo no soy experto en esto, pero por lo que he podido ver, nada de esto es observable astronómicamente, simplemente se usa para poner cotas sobre modelos del universo temprano. Estos agujeros negros primordiales son muy chiquitos, entonces supuestamente se evaporan rápidamente con radiación de Hawking. Recuerden, la radiación de Hawking, la temperatura es inversamente proporcional a la masa, así que si el agujero negro es un chico, está muy alta temperatura y se evapora. Entonces produce partículas que en principio se deberían ver hoy día, y justamente como no se ven, con eso usan para poner constraints, digamos, sobre la función de masa de los agujeros negros primordiales. ¿Sí? Pero bueno, esto es la extensión de lo que va a tener algo que ver con la realidad de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué quisimos hacer nosotros? Nosotros lo que queríamos hacer era hacer una versión cuántica de esto. Desafortunadamente, nadie sabe hacer una versión cuántica de esto. Nosotros con Rodolfo y también con Javier Olmedo, que estuvo aquí hace algunos años, hemos hecho progresos en espacio-tiempo con simetría esférica en vacío, pero espacio-tiempos con simetría esférica en vacío son mucho más sencillos que esto que tenemos acá, porque son estáticos. Entonces la dinámica es súper trivial. Incluso con Rodolfo y con Miguel hicimos progresos parciales para estudiar lo que se llama el colapso de una cáscara muy finita de campo sin masa que se mueve a velocidad de la luz. Pero nuevamente la dinámica ahí también es muy sencilla, porque estas cáscaras siempre forman agujeros negros, no tienen todo este otro fenómeno de Choptuik, y aún en ese caso no pudimos completar la cuantización. Así que bueno, para el caso este de Choptuik nadie sabe cuantizar el problema. Así que decidimos hacer algo más humilde, que es hacer un análisis semiclásico. Pero el problema para hacer un análisis semiclásico, el problema no se simplifica, porque para estudiar un análisis semiclásico de un sistema, primero hay que armar la teoría cuántica del sistema, y después elegir ciertos estados que se comportan semiclásicamente, y escribir ecuaciones efectivas para los valores de expectación, etc. Pero nótese que el paso número 1 es escribir la teoría cuántica, que no lo sabemos hacer, así que tampoco podemos hacer eso. Así que tomamos otras dosis de humildad y decidimos hacer lo que se llama la versión de una persona pobre de un análisis semiclásico. ¿Qué es esto? Bueno, se ha observado en varios modelos de gravedad cuántica de lazos, particularmente en cosmología, que si uno tiene las ecuaciones clásicas del problema y lleva a cabo un procedimiento llamado polimerización, que ahora voy a contar lo que es, se obtienen las ecuaciones semiclásicas.
¿Por qué esto es la versión de una persona pobre del problema? Bueno, porque básicamente que esto se haya observado en muchos ejemplos no quiere decir que vaya a ser siempre cierto. En particular no quiere decir que vaya a ser cierto para el caso que estamos estudiando. Puede ser que sea una casualidad, que para estos modelos que son más sencillos que el que estudiamos, esta casualidad hace de que si uno hace ese pequeño cambio en las ecuaciones clásicas, uno obtiene las ecuaciones semiclásicas. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. Así que eso es una salvedad que hay que poner de entrada, que no sabemos si lo que estamos haciendo realmente ni siquiera captura correctamente la teoría semiclásica que queremos estudiar. El procedimiento llamado polimerización consiste en esto: se toma alguna de las variables del problema clásico, se la reemplaza por el seno de la variable con un parámetro llamado parámetro de polimerización, que usualmente se supone que es de longitud plana. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de que en la teoría de lazos, de loops, se utilizan estas variables de lazos, ¿no? Y la cantidad que se estudia es la propagación de un vector, si se quiere, a lo largo del lazo, ¿no? Lo que se llama la logarithmia en términos matemáticos, y normalmente se estudia la exponencial de eso. Cuando uno tiene toda la parte real, de eso viene el seno que uno tiene. Esta K sería la longitud a la cual uno toma la circulación del vector. Y la idea es que cuando uno toma estas circulaciones sobre loops chiquititos, se recupera la teoría clásica. Si tomo el límite cayendo a cero, obtengo la teoría clásica. Esa es la motivación más o menos de por qué se hacen estas sustituciones. Lo que dice la teoría cuántica es que estos loops no se pueden hacer cero porque hay un cuanto de área que es mínimo, y eso lleva a que el parámetro K no se pueda hacer cero y tenga que tener un valor usualmente del orden de la escala Planck. Bueno, esa es la motivación para hacer esto en gravedad cuántica de datos. Así que bueno, dijimos vamos a hacer esto, pero cuando decidimos poner a hacer esto, nos dimos cuenta de que no sabía nada de mano. Dos grupos, una persona, Vicar Hussein, y otro grupo en Canadá, Kulstat y Cipric, habían hecho esto en cierto sentido. Lo que habían estudiado era lo que queremos estudiar, pero en lugar de aplicar este método de la polimerización a la teoría de la gravedad cuántica de lazos, se lo aplicaron a la relatividad general clásica. No hay buena motivación para hacer eso. Las variables de la relatividad clásica no se estudian usando estos lazos. Entonces realmente no hay ningún motivo para tomar las variables métricas de las ecuaciones de Einstein y aplicarles el procedimiento de polimerización. En el caso de ellos consistía en esto. Peor aún, en las coordenadas en las que trabajan, la variable que quieren polimerizar es simplemente la coordenada R. Y entonces polimerizan la coordenada R. Donde ven que dice 1 sobre R, ponen 1 sobre R y ponen esto, donde ese sería el parámetro de polimerización de ellos. Si este va a 0, no tiene eso. Pero la coordenada es un número, o sea, matemático, o sea, no hay ningún motivo para polimerizar. No polimerizar variables del problema físico, porque justamente las describe a través de estos loops, etc. La coordenada R uno no le hace nada de eso. Así que realmente la motivación de todo esto fue bastante dudosa y de hecho la gente no prestó enorme atención al trabajo. Ellos encuentran que hay una masa mínima, como uno esperaría aquí, porque aquí está la masa de Planck, acá hay h barra. Entonces aquí este es el mismo asunto de Chopwick, no está la logarítmica. En azul es lo de Chopwick, como se ve empieza en 0, la masa mínima aquí es 0, pero apenas empiezan a darle valores al parámetro de polimerización, aparece una masa mínima que depende, digamos, del valor del parámetro de polimerización. Bueno, la gente dijo esto es lo que se esperaba, porque tienen una masa característica del problema, no está tremendamente bien motivado, porque están polimerizando una coordenada, que no sabe qué quiere decir, pero bueno, dijeron, está bien. Así que nosotros, al ver esto, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos bien, en algún sentido? Con todas las salvedades que dije antemano. ¿Por qué no tratamos de hacer este procedimiento con las variables de la gravedad cuántica de lazos? Y bueno, como les dije, habíamos estado estudiando simetría esférica, sabíamos cómo hacer esto. Digamos, simetría esférica, la métrica usualmente se escribe así, GTT, GRR, la parte es igual que el espacio-tiempo plano. Y si uno lo quiere escribir en términos de las variables de la gravedad cuántica de lazos, está aquí. Estas son las que se llaman las triadas, hay dos de ellas, una de dirección radial, una de dirección perpendicular. Estos son los momentos canónicos conjugados, supuestamente las variables que uno va a polimerizar. Tiene el campo escalar y tiene el momento canónico conjugado del campo escalar. Si quieren ver la relación entre estas variables y las variables métricas, está aquí. Para las coberturas físicas no la escribí porque no nos iba a resultar familiar, pero aquí se ve que muy fácilmente la relación entre las nuevas variables y las variables métricas anteriores. ¿Debería ser R en vez de R igual a R en vez de R cuadrado? No, R cuadrado es igual a R.
¿Y queda lineal en la tríada? Queda lineal en la triada, porque acordate que las variables de Ashtek son triadas densitizadas, así que hay un determinante de G adelante, etc. Bueno, entonces el plan era hacer esto, era tomar como las variables que usualmente se les asocian loops, las que tienen la forma de un potencial vector, y el campo escalar, porque la gente que ha estudiado el tema ha determinado que si uno hace tipo de cuantizaciones para el campo escalar hay que polimerizarlo también, poner esto en las ecuaciones y estudiarlo. Pero nos encontramos con un problema práctico, pedestre, tonto, pero importante. Y es que uno no sabe cómo comparar métricas en dos sistemas de coordenadas distintas. Si alguien tiene una métrica y otra métrica, a menos que yo sepa cuál es la transformación de coordenadas que me lleva de una a la otra para decir que es una misma o no, no hay una manera simple de compararlas. Es un problema viejísima data, ya Riemann y Christoffel y todos se preocuparon, y no hay una solución fácil porque la ecuación que da las transformaciones de coordenadas como función de las coordenadas son ecuaciones a derivadas parciales, son muy difíciles entre dimensiones de microsolubles. Así que obviamente, como nosotros queríamos comparar con lo que salía Choptwig, decidimos que íbamos a elegir las mismas coordenadas que él, porque si no encima nos agregamos otro problema práctico, numérico muy complejo. Él elige g θ igual a r cuadrado, y como dijimos g θ es esto, o sea que en nuestro caso la variable r se fija a r cuadrado, la determinada variable r. Con esto uno puede usar unas ecuaciones de Einstein y elimina la variable k-phi. Choptwig usa otra condición sobre las coordenadas que elimina la variable kr. Pero nótese lo que me pasó entonces. La variable k-phi y kr, que eran las dos variables que iba a polimerizar de la gravedad, desaparecieron. La única variable que queda para polimerizar es la de campo escalar. Lo que está pasando acá, no es una casualidad, pero pasa, es que la teoría semiclásica para las variables gravitatorias coincide con la teoría clásica. Es decir, polimerizarla o no polimerizarla es lo mismo porque la variable que iba a polimerizar no está. Así que uno solo tiene que polimerizar el campo escalar. Desde el punto de vista práctico, esto es una gran ventaja para nosotros, porque era cuestión de ir al servidor FTP de Choptwig, sacar el programa de él, y donde decía se menciona el k-phi con el phi, decía phi por encima del k-phi. Porque las variables gravitatorias, él no usaba variables como estas, usaba variables métricas, pero dado que la teoría es clásica, no importa qué variable use, la puedo escribir en cualquier teoría, en cualquier conjunto de variables que me guste. Bueno, la historia es un poco más complicada de la que dice sonar, porque, como dijimos, el código de Choptwig es muy complejo, tiene esto de las redes adaptivas, etc. Tiene que cuidar que en el origen no aparezcan singularidades de coordenadas, como parece en simetría esférica, tiene armadas las ecuaciones de evolución de manera que se puedan anidar para las redes adaptivas, así que hacer este reemplazo no es tan simple como sonaba, yo no lo pude hacer, así que fue ahí que fuimos a pedir ayuda a Lehner y a Liebling, y nos ayudaron primeramente a Florencia con el código para modificarlo. Por otro lado, sin saberlo nosotros en ese momento, Garfinkel había mostrado que las ecuaciones de Einstein con simetría esférica tienen una invariancia, que es que si yo rascaleo t con una constante y rascaleo r con la misma constante, con un r acá, las ecuaciones son invariantes y que esta era una condición necesaria para tener una solución crítica. Nosotros no sabíamos esto. La polimerización de los canadienses rompe esta invariancia porque se mete con la variable r chica. Entonces ya esta invariancia escala no está más. Yo no la vi por todos. R va por R. Así que no es sorprendente que ellos no tengan solución crítica, que tengan una masa mínima, habiendo sabido esto. Por otro lado, era posible entonces, nosotros tampoco lo sabíamos, que nosotros podíamos llegar a tenerla. Y estos son los resultados de Florencia. Es la misma gráfica que mostramos antes, en escala log-log, es decir, que el cero de la masa está allá abajo, menos infinito. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero hay una curva amarilla ahí, que corresponde a 0 polimerizaciones, esos son los resultados de Choptwig, y le ajusta muy bien, obviamente es el código de él. Verde, k igual 1, casi el mismo resultado, y k igual 2 y 3, son estas otras curvas aquí. Debo recordarles que se supone que el parámetro de polimerización, que en el caso tiene unidades de longitud, se supone que es escala Planck, es decir, esto debería ser longitud de Planck, así que 1, 2, 3 son números gigantescos, es decir, para todo fin práctico, si uno, ya dijimos que el modelo es muy alejado de la realidad, pero si uno estuviera estudiando el modelo y quería considerar correcciones cuánticas, las mismas son infinitesimalmente pequeñas.
Y bueno, este es el resultado. Un resultado sorprendente porque tenemos H barra, tenemos una masa característica, pero debido a que la polimerización no rompe esta invariancia, no tenemos una masa mínima en la formación de agujeros negros. ¿Sí? Pero sí, lo dijiste ahora. Estás diciendo que puede haber agujeros negros mucho más chicos que la masa. Bueno, esto es lo que vamos a discutir en un segundo. Entonces, eso es el resultado que tenemos hasta ahora. Como dijimos, el resultado que ahora que uno lo piensa sabiendo esto, etcétera, etcétera, quizá no sorprenda tanto, pero en vista de los resultados anteriores que habían sido encontrados, es sorprendente. Nosotros pensábamos que iba a haber una masa mínima, vinculada a la masa de Planck, no parece haber. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, lo primero es que, para simplificar, porque era la primera vez que todos estábamos mirando esto, al código de Chopin se le apagó el asunto de las redes adaptivas para que sea más fácil de correr. Entonces no hemos estudiado esto de los ecos, las cosas que se reproducen. La idea ahora sería aprenderlo y estudiar, por ejemplo, ¿existen todavía los ecos o no? Nadie sabe. Nadie sabe, no hay un resultado similar al de Garfinkel que dice que la solución crítica tenga que tener ecos periódicos. Podría ser que la introducción del parámetro de polimerización rompe eso, no se sabe. Pronto lo vamos a saber cuando el código corra. Pero existen otras cosas vinculadas a la última pregunta de Mike, que son interesantes, inquietantes, en fin. Y la idea es la siguiente, la polimerización convierte la teoría de campo escalar, que es una teoría lineal, en una teoría no lineal. Dicen, bueno, pero eso no debería ser mucho problema, porque después todo estaba acoplado a la relatividad general, que recuento no lineal, o sea que el problema total es no lineal. Sí, pero la relatividad general, acoplada a campos escalares, es un problema no lineal muy particular, y es un problema, la particularidad que tiene es que los modos de propagación de la teoría no dependen de la amplitud. Es decir, las ondas gravitacionales acopladas a campos escalares, los campos escalares, todos se mueven a velocidad de luz y no le importa que la teoría es no lineal. Eso es raro y es una característica de la relatividad general. Otras teorías no lineales no tienen eso. En particular la teoría esta que nos sale a nosotros no tiene eso. La velocidad de propagación de los modos depende de la amplitud. En particular para cuando K por el campo escalar es cerca del pi sobre 2, la velocidad de los modos se anula. Esto, como digo, es bien conocido en varias teorías no lineales, por ejemplo en mecánica de fluidos. Se sabe que cuando ocurre esto, aparece un fenómeno conocido como shocks. Los shocks son discontinuidades que aparecen en los campos, que crecen rápidamente y que destruyen a cualquier código numérico porque no hay resolución posible para seguirlas. Esto, como digo, en mecánica de fluidos es bien conocido. ¿Cuál es la solución que encuentran los que hacen mecánica de fluidos? Bueno, los que hacen mecánica de fluidos saben que en la naturaleza no hay shocks. Entonces saben que si les salen shocks en las ecuaciones que ellos tienen, es porque esas ecuaciones no están capturando bien la física del problema. Entonces, ¿qué hacen? Las suplementan con más física para eliminarlos. Lo más prototípico que se hace en fluidos es poner viscosidad a las ecuaciones. La viscosidad se acopla rápidamente a las derivadas y mata los shocks. ¿Sí? La ecuación de Navier-Stokes, que es la que normalmente se integra, que es la no lineal, no tiene viscosidad si uno no se la pone, y tiene shocks. Si uno le pone viscosidad, eso mata los shocks. El problema que tenemos nosotros es que no sabemos cuáles son las ecuaciones correctas de la teoría. Recuerden que estas son las ecuaciones de personas pobres que hemos inventado nosotros, etcétera, etcétera, y no sabemos qué es la ecuación correcta. Entonces, no sabemos hacer, como la gente que hace mecánica de fluidos, cómo suplementarlas con la física correcta para matar los shocks. Además, no sabemos siquiera si la física correcta no tiene shocks. Y esto no se va a arreglar pronto, porque como dije, cuantizar esto no lo sabe hacer nadie, posiblemente todo un tiempo. Entonces, ahora, escuchando, yo digo esto, ustedes tienen que ir para atrás y decir, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y todos estos resultados numéricos que me presentaste, qué hacían con los shocks ustedes? Y bueno, la respuesta es que tratábamos de generar, para empezar, usar dato inicial que no estuviera cerca de acá, de manera que no hubiera shocks enseguida. Entonces dicen, bueno, pero que no tuvieras eso en el dato inicial no quiere decir que más tarde no se te ocurra. ¿Dónde podría ocurrir estas cosas raras? Bueno, usualmente en donde la curvatura es muy grande. Y para saber dónde la curvatura es muy grande de este problema hay que recordar un poco cómo funciona la curvatura en geometría esférica, pero en particular en agujeros negros. Si yo tengo un agujero negro, la curvatura va como 1 sobre R. Es decir, cerca del origen de nuestra singularidad es altísima, pero a medida que voy para afuera disminuye. Los agujeros negros normales, digamos, de masas solares, el horizonte del agujero negro está a kilómetros del origen, así que la curvatura es 1 sobre kilómetro y es bajísima.
pese a que se habla de los agujeros negros como lugares donde hay muchísima curvatura, la curvatura importante es cerca del origen. Cerca del horizonte no hay nada. Y por supuesto, si tiene un agujero negro supermasivo, la curvatura es 1 sobre billones de kilómetros, así que es bajísima. Podría haber un horizonte de esos acá en la habitación y no nos daríamos cuenta. Pero en el caso de Choptwick, los agujeros negros se forman, son chiquititos, el horizonte está cerca del origen. Está cerca de la región donde hay mucha curvatura. En particular, si uno forma un agujero negro muy chiquitito, fuera del horizonte hay mucha curvatura, y por supuesto adentro hay más todavía. Adentro de lo que pasa, del horizonte, el código de Choptwick no lo puede seguir por el sistema de coordenadas que sigue, pero afuera sí. Así que podríamos encontrar en esa región lugares donde aparezcan estos shocks. De hecho, quizás sepan, el tema este empieza a ser completamente no físico, llegó el New York Times, porque Hawking le había hecho una apuesta a Thorne y Pressfield acerca del tema llamado singularidades desnudas. ¿Qué es esto de singularidades desnudas? Bueno, Roger Penrose tiene una conjetura que dice que cuando se forman singularidades en relatividad general, las mismas siempre quedan cubiertas por un horizonte, de manera que no están desnudas, están cubiertas. Y la idea de eso es que al estar cubiertas por un horizonte, nada de lo que está dentro se puede saber de afuera, y es decir, la singularidad no se puede comunicar con el exterior. Eso es ventajoso, porque si la singularidad se puede comunicar con el exterior, lo puede influenciar causalmente, y con la singularidad no sabemos qué pasa, entonces no sabemos qué pasa en ningún lado, porque si está todo influenciado causalmente por la singularidad, es un problema. Entonces, esa propiedad que conjetura, no se sabe si es cierta, Penrose para la relatividad general, de que cada vez que se forma una singularidad queda cubierto en el horizonte, es algo muy deseable, por lo menos desde el punto de vista de la teoría clásica, porque entonces todo lo que está afuera no está conectado causalmente con la singularidad y la teoría está bien definida. Entonces hay una pregunta circulante, bueno, esta conjetura es cierta o no, y Thorne, que es un conocido nudista, había dicho que sí, hay singularidades desnudas con Pressfield, y Hawking había dicho que no, y había hecho una apuesta, y en el 97 Hawking concedió, basada en la simulación del Dr. Matthew Choptwick, porque estas simulaciones producen, digamos, singularidades desnudas, curvatura tan grande como uno se quiera, no cubierta por un horizonte. Sin embargo, mucha gente considera que Hawking no entendió lo que estaba hablando acá, porque la conjetura de Penrose es que si uno toma dato inicial genérico, no se forman singularidades desnudas. Uno ya se sabía de antemano que si uno sintoniza datos iniciales apropiadamente, uno puede generar singularidades desnudas, y obviamente los datos iniciales de Choptwick están muy sintonizados cuando forman estas singularidades, así que no son contraejemplos de nada, en la opinión de muchos, pero bueno, llevó esto a que Hawking concediera la apuesta. O sea, puede ser, entonces bueno, ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué pasa? O sea, en esos casos muy cerca de criticalidad, ¿está bien la simulación de ustedes o pueden llegar a tener problemas? Puede ser que cuando le prendan la adaptividad encuentren que realmente había shocks ahí y que simplemente ustedes no los ven porque tienen una resolución muy gruesa. La respuesta puede ser que sea cierta, y puede ser que simplemente lo que eso puntualice que en esas regiones donde hay curvatura muy alta, uno en realidad siempre esperó, bueno, uno no siempre esperó, pero siempre se ha dicho que cuando la curvatura es muy grande va a haber efectos de gravedad cuántica. Y entonces la teoría semiclásica que estamos usando no sirve más. Y entonces es un poco al vicio tratar de ponerse tan fino en estudiar en el contexto de esta teoría qué es lo que pasa ahí, porque no está capturando bien la física para empezar. Es decir, puede ser que estudiar el fenómeno de Choptwick cerca de la criticalidad realmente requiere una teoría mejor que la que tenemos, más allá de la aproximación semiclásica. Eso se verá, creo que vamos a poder verlo cuando determinemos, usando adaptividad, si realmente se producían estos shocks ahí y rompían las simulaciones. Eso querría decir que las simulaciones que tenemos cerca no son correctas, pero nuevamente tampoco hay que rascarse las vestiduras porque la teoría ahí ya no se espera que esté bien. En fin, eso es todo. Gracias. Yo te vi, Florencia, hace unos meses buscando parámetros ahí, no sé ni qué hacía, ¿no? Digo, ahora sí, más o menos me he estudiado un poco más, pero pasamos mucho tiempo en la oficina con Flor que estudiaba, ¿no? Y Rodolfo ya llamaba y decía, pero va con no sé qué, y cambiaban los números. Es que ahí estaban haciendo. No, la viví de cerca, ¿no? Ahora estamos haciendo eso que decía Jorge, o sea, probando las soluciones subcríticas y supercríticas. Y
tratando de encontrar cuál era el pestrello, Ahí está. probando distintos pestrellos, a ver si obteníamos la misma, probamos hasta con una tangente hiperbólica en vez de una reacción. Y bueno, y también tratando de reducir esta ley. Ah, pero fue muy más que convocable o... Demoramos bastante, sí, Porque me acuerdo que no, por fue eso, todo al el principio tiempo. no sabíamos lo que era, ni muy chico, ni muy grande, ni cuánto me estaba acercando, ni qué presión tenía que tener en ese pestrello, tampoco para lograr. Pero ahora se tiene un script automático que va buscando por disección. Claro. De cualquier manera, Yo sabía que ella fue lo más avanzando difícil muy bien en es eso. saber si la transición es de primer orden o segundo orden. Es decir, Sí, uno claro. tiene que bajar las masas, pero bueno, es decir, como sabes. Bueno, sí, eso también, o sea, cómo calcular la masa de los peroneros. Y además se vuelve cada vez más difícil determinar la masa. ¿No? Eso vuelve- Sí, porque lo que usamos para determinar la masa es ver cuando el lapso cae repentinamente a cero, pero en realidad el código se corta antes de que caiga a cero. Entonces, siempre la masa de los se peroneros forma un horizonte se en los sucesos. Bueno, no terminé de contestar la pregunta de Mike, pero está implícito acá, que es que si uno quiere formar un agujero negro muy chico, justamente está en este régimen, donde no sabemos qué es lo que pasa ni si esto lo describe bien o no, seguramente no. ¿Y estas cosas las corres en una máquina cualquiera o necesitas mucho? Sí, no hay clase, no. Cuadros de precisión. Cuadros de precisión. No sé ahora lo que Ya, nuevo. ahora en 2 semanas voy de nuevo al perímetro a agregarle el measure file. A ver, Chairman, ponga orden. Una cosa que me confundió, el campo escalar, volviendo atrás a Chomsky, el campo escalar es, generalmente se piensa como una cosa dimensional, ¿es adimensional? Lo que estoy preguntándome aparece en su comportamiento, aparece una amplitud crítica, Sí. no cero. Si el campo escalar de dimensión de masa, entonces eso sería una masa que viene de... No, hay que acordarse que el campo escalar que pone inicialmente tiene varios parámetros y las relaciones entre sí te determinan las cosas, ¿no? Entonces, hay una escala determinada por el dato inicial que uno da. Eso no es universal, eso depende del perfil que uno pone. ¿no? ¿Qué cosa depende del perfil? El P-estrella. El P estrella depende del perfil y el coeficiente aquí adelante también. Entonces, además que aquí hay cosas como el P aquí tiene dimensiones, o sea que esto aquí tendría que estar realmente dividido por una constante para poder estar exponenciado, etc. El exponente no cambia con la familia, pero la constante sí. Sí, entiendo. Es igual que las relaciones de fase comunes, que la temperatura crítica no es universal. Yo tenía una pregunta muy básica. En el caso de Chomsky, dijiste que la solución crítica no era asintóticamente plana. No. Para un objeto que no es asintóticamente plano, ¿se puede definir una masa? No, pero justamente la solución crítica jamás se aproxima, entonces se aproxima por un tiempo y después o formás una agujero negro con una Para masa. todas las demás sí o se no, puede. claro. Pero y si hubiera una deformación estática en la que hay una masa mínima, esa masa mínima no puede corresponder a una solución Crítica, no. crítica porque... No, justamente, y eso es el famoso resultado de Garfinkel, que, por acá, que tiene que haber ciertas simetrías para que puedas tener una masa crítica y obviamente si no, no. Entonces, si hubiera una masa mínima, no puede ser algo medio esotérico como esto que es Claro, periódico y no claro. sé qué. Sería más parecida a las otras soluciones que viví un tiempo y nada más. ¿Pregunta? Bueno, agradecemos el aporte de